Buenas tardes, estimados amigos. Hoy aquí en Oaxaca, ahorita son las 2:27 y 26 de febrero del 2019. Pues la situación en Venezuela eh, sigue, sigue más tensa todavía. Está muy tensa, ¿no? El imperialismo se esmera en agredir a Venezuela de diferentes formas, ¿no? Ahorita, a esta hora, antes de empezar esta grabación, una reunión en el Consejo de Seguridad a petición de estos despreciables, eh, pues para seguramente intentar ahí promover una reunión que le perjudique al pueblo venezolano y a su gobierno patriota, ¿no? En recientes horas también se hablaba de esta provocación de un entre comillas periodista de Univisión. Pidió una entrevista, hacerle una entrevista al presidente, y creó ahí una situación difícil ahí, según la versión del periodista. De lo que se desprende, incluso de lo que él mismo dice, lo empezó a insultar. Es como que te invitan a tu casa y le empiezas a decir groserías al que te invita, y bueno, qué cosa esperaba este tipejo de nombre Jorge Ramos, que le diera un cafecito y galletitas y un agua de limón. No, no, lo mínimo y normal que se tiene que hacer ahí es poner en su lugar al agresor, ¿no? Sin más preámbulo, también tenemos aquí, nos acompaña el maestro Francisco Salvador Pérez, a quien le pido que nos dé una opinión acerca de estos últimos temas, incluso lo que acaba de pasar recientemente el sábado 23. Adelante, maestro Francisco. Sí, bueno, buenas tardes, distinguido auditorio de Internet de todo el mundo. Y hablamos desde aquí, desde Oaxaca, México. Les habla Francisco Salvador Pérez, abogado mexicano. Es, tenemos que referirnos a este evento que le fue creado, como se dice actualmente, como un falso positivo, como un montaje cínico y estúpido creado por un pseudo periodista, un terrorista de los medios de difusión, como es un individuo que responde al nombre de Jorge Ramos, y que desgraciadamente, dice este individuo, que mucho aprovecha el título de la nacionalidad mexicana, porque de hecho él es un gringo, está trabajando en medios de comunicación gringos, se dice que es Univisión, y es un periodista, pseudo periodista, ya bastante añejo, ya casi es un anciano, y se entiende que tiene mucha experiencia en este tipo de periodismo. Él se ha dedicado a promover incidentes graves, ya lo hizo en una ocasión ahí, porque ahí no se andan con las ramas, ¿no? En el medio de los Estados Unidos, en donde lo que se dice es que le faltó el respeto ahí, las reglas del juego del periodismo, de las entrevistas, en una rueda de prensa del señor Donald Trump en los Estados Unidos, y por eso lo tuvo que sacar a través de sus auxiliares, ¿no? Y nosotros conocemos perfectamente al presidente Maduro de Venezuela, que es un hombre íntegro, es un hombre valiente, es un hombre decente, es un hombre bien educado, culto, cultísimo, y pues tenemos que decir que no se compara con la calidad de ser humano que es Nicolás Maduro Moro, con la calaña de este pseudo periodista terrorista que solamente se dedica a sembrar la discordia, pues para sus intereses, ¿verdad? Y entonces nosotros consideramos que el periodismo es como cualquier otra profesión,
En cualquier otra profesión se necesita actuar con respeto, se necesita con todos los demás, se necesita tener consideraciones a todos los demás. Hace rato acaba de decir Giap Salvador Díaz que precisamente este pseudo periodista Jorge Ramos fue como invitado y le aceptó un distinguidísimo hombre, un latinoamericano íntegro y cabal, pues platicar con él a nivel de los medios de difusión, ¿no? Y lo debió haber agradecido. Él tiene la obligación, así, tiene la carga profesional de comportarse, me refiero a Jorge Ramos como periodista y sobre todo como se dice que tiene tanta experiencia, de ser respetuoso y de tener consideraciones, las consideraciones propias que se le deben de tener a un estadista de la calidad y la altura de Nicolás Maduro Moro. Nosotros sabemos perfectamente que en el ejercicio de las profesiones se deben de respetar una serie de principios de buenas maneras, de amabilidad, de agradecimiento por una serie de consecuencias que origina el ejercicio profesional. El ejercicio profesional no puede quedar impune cuando se cometen fechorías, como se cometen violaciones al orden, al orden no solamente jurídico, sino el orden de las convenciones sociales, de la necesaria amabilidad, de la caballerosidad que debe campear en estos actos. Esta persona, Jorge Ramos, sabe perfectamente por su experiencia que Nicolás Maduro, hombre, finalmente es un ser humano y que está pasando por momentos muy difíciles por los graves problemas que le está creando el imperialismo norteamericano con una pandilla de maleantes del más alto nivel, como son este señor Mike Pence, que es el vicepresidente de Estados Unidos, otro señor Elliot Abrams, como es un señor Bolton, un individuo, un gusano cubano que radica en los Estados Unidos en el área de Miami y que responde al nombre de Marco Rubio. Este sujeto llega a actuar con esa mezquindad, con esa terrible perversidad de haber mostrado una imagen a través de un medio, una imagen en donde aparece la figura del presidente Muammar Gaddafi, que fue masacrado y que fue hecho mártir por el imperialismo norteamericano, en donde aparece primero la imagen de Muammar Gaddafi y luego en otra imagen aparece ensangrentado, recordando y sugiriendo pues que esto le puede pasar al gran presidente de Venezuela y gran líder latinoamericano que es Nicolás Maduro Moro. Nosotros felicitamos a Nicolás Maduro Moro por haber tenido tan brillante intervención en la jornada del día 23 de febrero con motivo de las provocaciones, de las graves provocaciones con la farsa esa de la ayuda humanitaria creada por los Estados Unidos, que no es más que un vulgar, un montaje, un falso positivo que fue elaborado, que fue diseñado al más alto nivel del profesionalismo corrupto que priva en los rincones más oscuros y corruptos del imperialismo norteamericano. Es ese montaje para hacer creer a las grandes masas de población que Estados Unidos está tratando de entregar ayuda humanitaria. Es una ayuda humanitaria, la palabra humanitaria en el sentido de humano, humanos perversos, como es esa pandilla de maleantes norteamericanos que dirigen el gobierno de Estados Unidos y que se dedican a provocar toda suerte de problemas en muchas partes del mundo, y desgraciadamente lo están haciendo aquí por su codicia en Latinoamérica con el objeto de apoderarse de las grandes riquezas de las grandes riquezas naturales de Venezuela y de Latinoamérica. Nosotros no podemos sino considerar que eso es lo que están haciendo, porque eso es lo que han hecho en muchas partes del mundo. Lo están haciendo en Afganistán desde hace ya 20 años aproximadamente, lo hicieron y lo siguen haciendo en Irak, lo hicieron en ese país tan brillante y tan ordenado como es Yugoslavia, que tenían mejores niveles de orden y de decencia que cualquier país capitalista de Europa. Lo hicieron en Libia,
lo están haciendo en Venezuela, lo hicieron en Chile al haber provocado el asesinato y el colapso del régimen del presidente Salvador Allende, un presidente creyente en la bondad y en la nobleza de los principios democráticos, y que, como sabemos, fue asesinado por las pandillas de maleantes que señorean el Capitolio y que señorean todos los centros del poder del imperialismo norteamericano. Ahí tenemos un presidente Martin. Nosotros deseamos que el presidente Nicolás Maduro Moro tenga fuerza, tenga muchas energías, mucha paciencia, mucha inteligencia para seguir sobrellevando a estos pillos. Por ahí nos encontramos con unas versiones de supuesta agresión que ha de haber recibido este pseudo periodista Jorge Ramos, pero no dejan más que ser berrinches viscerales sacados de su miserable condición humana, de estos sujetos que se atreven a defender a este sujeto, a este terrorista, a este provocador, a este individuo indigno, incluso que el presidente Nicolás Maduro Moro le haya concedido una entrevista. Bastante trabajo tiene el noble y gran presidente Nicolás Maduro que atender con los graves problemas a que está siendo sometido por el imperialismo norteamericano, y sin embargo se da tiempos para atender a pillos como este señor Jorge Ramos. ¿Ya quieres abundar en algo acá? Por ahí dice este mal elemento que presentó un video que es lo que originó que el presidente Maduro se levantara de la entrevista, y finalmente luego pasaron y le quitaron sus herramientas, sus cámaras. ¿Qué esperaba? El gobierno venezolano tiene, dada la situación difícil en que lo están colocando, retenerle, y ojalá así haya sido. Si no fue así, pues también qué mal, porque Nicolás, ¿qué cosa quieren? Que te están golpeando, van y lo ofenden, y que Nicolás Maduro ponga la otra mejilla, que lo deje ir como si nada, y que se lleve muy gustoso este parásito Jorge Ramos su material, como si salga triunfante de Miraflores. No, incluso eso sería condenable a Nicolás Maduro si lo hubiera dejado así nada más. Por aquí enseguida luego surge en todo mundo la prensa, porque se hace el escándalo, ¿no? Ya los periodistas, incluso que más o menos tienen posturas en general correctas, se solidarizan con este gusano. ¿Qué hizo mal Nicolás Maduro? Que cómo es posible, que es un irracional y todo esto. Por ahí vi un Twitter del señor Julio Hernández. Luego los medios también, estos blogueros que en general dan buena noticia en temas de la izquierda, pero en el tema de Venezuela hay que decir que están muy mal. Son muy medias tintas, como que aplauden incluso la posición, hay que decirlo con toda claridad, mediocre del gobierno mexicano. Nicaragua también, claro, obvio, pero estamos hablando de Venezuela, ¿no? Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Cuba están poniendo el ejemplo de la dignidad, de la decencia, de cómo debe ser un Estado democrático que está del lado de su pueblo, conformado por gente del pueblo, y que lógicamente, por actuar en un sentido correcto, van a chocar abiertamente con el imperialismo yanqui. Y ese comportamiento de estos tres países valientes que los mencionó con mucha hazaña otro tipejo, Donald Trump, Nicaragua, Cuba y Venezuela, pues están dando el ejemplo, y nosotros
como pueblos del mundo, como organizaciones populares. Ya lo dijo el presidente, el encargado de las relaciones exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez. Es momento de definiciones, es momento de no andar con titubeos y apoyar con totalidad a este gobierno heroico que es el gobierno de Venezuela, que por ahorita se calmaron un poco los deseos diabólicos de tirar misiles sobre la población, pero el bloqueo económico, la asfixia económica, ahí está. Incluso ayer el basura de Mike Pence amenazó con más sanciones, con más asfixia económica, con negarle las visas, con faltarle el respeto a los militares patriotas de Venezuela, que tienen historia de patriotismo y de defensa de la dignidad latinoamericana, ofreciéndoles ahí migajas, ofreciéndoles las 30 monedas para que acuchillen a su mismo pueblo, para que se volteen contra su mismo pueblo. Pues ya lo dijo también el grande Diosdado Cabello, no lo van a conseguir, porque los militares bolivarianos son militares con ideología bolivariana, con ideología socialista, que tanto le arde a los parásitos esta palabra, el socialismo. Es lo que queremos expresar. Maestro, ¿quieres decir unas últimas palabras o lo que tú consideres? Sí, abundar acerca de la, pues, disque política, pero ni siquiera es una política. La Constitución Federal Mexicana, prácticamente lo que significa la no intervención en los asuntos internos de otros países, la solución pacífica de las controversias internacionales, la no agresión, el abstenerse de amenazar y desde luego a intervenir usando la violencia. Todo eso lo establece la Constitución mexicana, y este señor López Obrador simplemente se confirma con decir puro bla 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 bla, repetir como a un autómata el estribillo ese de no intervención, pero sin darle el alma, sin expresar. En el terreno jurídico se deben dinamizar los supuestos jurídicos, y todos estos supuestos jurídicos que establece la Constitución, que incluso en el artículo 3 constitucional establece la solidaridad con los pueblos oprimidos, la solidaridad, y establece un concepto de raza, incluso de establecer una claridad con los pueblos latinoamericanos. Así lo han establecido las constituciones en México, y este es el espíritu, porque también la historia es vida, la historia tiene vigencia. Y entonces este señor, que es el presidente de México, lo único que habla es de que no intervención, pero es una intervención muerta, es una intervención carente de vigencia, carente de vitalidad, carente de dinamismo, porque todo eso significa una política activa, oponiéndose a los intervencionistas, oponiéndose a la política de los Estados Unidos, que incluso el artículo 3 constitucional habla de solidarizarse con los pueblos oprimidos, y particularmente con los pueblos latinoamericanos. Nada de esto hace este individuo. ¿De qué sirven aquel secretario de Relaciones Exteriores con un físico impresionante? Pero ¿de qué le sirve? Digo, ¿dónde está la mexicanidad? ¿Dónde está el latinoamericanismo? Y también en López Obrador, ¿de qué le sirve a este señor estar todas las mañanas propalando ahí sus versiones acerca de ciertas políticas que lleva a cabo el gobierno federal, pero no le da ni dinamismo, no lleva a realizaciones con hechos las teorías, las cuestiones hipotéticas, las cuestiones doctrinarias que necesariamente se tienen que traslucir en los eventos de carácter político? Por eso es que nosotros lamentamos esa política muerta, esa política carente de dinamismo, esa política comodina, esa política de alcahuetear
las fechorías que realiza el imperialismo norteamericano en contra, en este caso en contra del noble pueblo de Venezuela, en contra de su gran presidente que es Nicolás Maduro. Simplemente por dignidad, un presidente de cualquier estado tiene que solidarizarse con sus compañeros presidentes y ser comprensivo. Pero ¿dónde está? Aquí se está asimilando a ese grupo de farsantes, ese grupo de malandrines, a ese grupo de maleantes, de pandilleros, de esa banda de delincuentes que es el llamado Grupo de Lima, y que está capitaneado por Donald Trump, por Mike Pence, por Elliot Abrams, por el otro señor Bolton, una serie es el otro señor, el que está como secretario de Estado, Marco Rubio, el gusano cubano, que está violando todos los principios de la hermandad y del buen comportamiento, y que no pasa de ser un provocador delincuente ese señor Marco Rubio, y también ese señor Mike Pompeo. Es lo que podemos decir, compañero. Así es, esto debe entenderse por una sucia provocación, una situación bien diseñada perversamente para crear conflicto, incluso para empezar a doblar poco a poco al gobierno mexicano, ¿no? Ya consiguieron, creo que lo que querían, ya detuvieron al gusano mercenario, periodista mercenario, ya lo soltaron, pero lograron que México lógicamente publicara, la Secretaría de Relaciones Exteriores publicara algo que de alguna manera le da la razón al gusano le da la razón a los que planificaron esta provocación, y así poco a poco va a ir cayendo López Obrador. Ayer abiertamente el vicepresidente gringo ahí dijo: le pedimos a México que apuñale a Nicolás Maduro, que reconozca a Guaidó, y así se la van a llevar poco a poco, lo cual se requiere que México adopte una postura más enérgica en contra del intervencionismo yanqui. Hasta luego, estimados amigos. Viva la revolución bolivariana, viva ese Congreso de los Pueblos que ahorita está solidarizándose ahí en Caracas con esta gloriosa y ejemplar revolución.